Bueno, un saludo para todos. Como siempre, cada semana estamos aquí preparados. Hoy estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada de, bueno, Álvaro, ¿qué tal? Y Paloma, ¿cómo estáis? Hola, 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 ¿cómo están todos? Bien, bien, bien por aquí. ¿Cómo estás, Paloma, ¿qué Paloma? tal? Paloma, bienvenida. Gracias. Paloma es nuestro sponsor, nos va a patrocinar la investigación. Lo cual agradezco, Paloma. Y además, pues eso, aparte de acompañarnos aquí durante la investigación, Paloma luego al final, después de la parte exploratoria libre, pues va a hacer sus cuatro preguntas. Si os animáis también como Paloma a ser sponsor, a patrocinar una investigación y acompañarnos, pues me podéis escribir a elenamartin@calojerogrifasi.com. También deciros que hacemos sesiones para clientes. Si queréis hacer una sesión con Álvaro y conmigo, pues me podéis mandar un correo igualmente a elenamartin@calojerogrifasi.com. Justo abajo, debajo del vídeo, está también el correo mío escrito, ¿vale? Y el link de mi canal de YouTube, ahí en Elena Martín Team Grifasi, en el canal de YouTube podéis ver más de 900 sesiones, para ver un poco cómo trabajamos. Quiero deciros, y siempre lo decimos cada semana, porque es importante que Álvaro no conoce el tema, no sabe qué tema vamos a investigar hoy, pues para que haya la mínima contaminación posible, ¿no? Todo lo que se pueda quitar de contaminación. Y bueno, Álvaro, ¿estás preparado? Porque estamos deseando comenzar. Preparadísimo, vamos para allá. Venga, Álvaro, perfecto. Venga, vámonos de viaje. Coge todo lo necesario. Muy bien, pues Álvaro, comenzamos. Relájate, respira profundo, Álvaro. Muy bien, Álvaro. Voy a contar de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajado. 3, 2, 1. Comenzamos con la primera pregunta del protocolo, Álvaro. Pregunta número 1. Mami 3, conéctate con la palabra Nefilim y dime lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo como un parásito, como si fuera un elemento parasitario. Tiene forma como de gusano, pero es un elemento como si fuera un microorganismo. Y tiene como unos anillos alrededor, pero también está compuesto por elementos tecnológicos. O sea, es como si fuera un mix de dos elementos, tanto biológicos como tecnológicos, y su forma es completamente parasitaria. Es como si buscara un huésped y al ubicarse en el huésped eh, tuviera una misión, o tuviera o estuviera programado para realizar algo. Y y su forma puede mimetizarse con partes de nuestras células, de nuestras cadenas de ADN, como de nuestra em, morfología y nuestra anatomía, como que tiene esa capacidad de poder hacer match con nuestros órganos, con nuestras células y con toda nuestra parte biológica. Muy bien, ¿alguna cosa más, Álvaro? Veo que tiene colores rojos, verdes, tiene destellos brillantes que son los que me muestran que tiene componentes como tecnológicos, y está programado y además manipulado, es decir, está programado pero se puede reprogramar y programar. Hay elementos que están como si, como si fueran parte de algo más, como si fuera la parte final
de una estructura que está generando esto para hacer algún proyecto. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Álvaro, o pasamos a la siguiente pregunta? La siguiente estaría bien. Bien, pasamos a la siguiente. Los Nefilim se mencionan en varios textos antiguos. Observa de qué plano, dimensión u origen provienen. Eh, están están en el plano energético, pero poder incursionar con diferentes, por ejemplo, con cuerpos, pueden hacer parte de un cuerpo en este plano. Es como si hicieran parte de un proceso de metamorfo, como si ellos pudiesen cambiar, estando en el cuerpo, pudiesen ayudar a que esa estructura cambiara de forma. Y eh, pueden estar en diferentes personalidades. Me resuena muchísimo ahora como parte de los procesos de estuches humanos, de todos estos humanoides que sin esencia que se han creado y que ellos hacen como parte de la composición de esta materia en este plano. Pero en realidad, originalmente los veo en la energía. Logro ver como una esfera, como si tuviera una esfera y un tubo de salida, como cuando sale eh, estas máquinas de humo que ponen en los conciertos o en los sitios donde, como en los clubs nocturnos y esto. Y de esta misma manera, esta máquina que similar como una máquina de humo, saca estos elementos. Estos elementos salen como en una forma pareciera gaseosa, pero en realidad tienen algo de materia y se mimetizan en la superficie donde, o en el espacio donde son añadidos, que puede ser en diferentes planos dimensionales, inclusive en el plano dimensional donde estamos ahora los humanos. Muy bien. ¿Algo más a añadir? Siento también que tienen una gran cantidad o generan una gran cantidad de alergias. Es como si la naturaleza humana original los identificara como un elemento alterno, distinto, no natural, y lo identifica como un alergeno, entonces hace una reacción alérgica que al final se va como mimetizando y termina siendo parte de, pues, de las personas, de los humanos, inclusive los animales también. ¿Alguna cosa más que percibas? Ah. Muy bien. Pasamos con el siguiente. Siguiente pregunta. ¿Los Nefilim poseían un cuerpo físico? Sí, no o solo en parte. En parte, ellos tenían una composición que en esta dimensión pudiesen tener algo de fisicalidad, pero en realidad ellos componían algunos cuerpos físicos, o sea, al ser como un elemento parasitario, se incluían en un cuerpo físico ya establecido y se volvían como ese cuerpo físico. Por eso hablábamos como de metamorfos, como que lo hacían cambiar de forma. En realidad eran más que de forma física, puede llamarse como de funcionalidad, inclusive permitían las interferencias. Es como si facilitaran todo el proceso para que esta materia quedara completamente vulnerable o a la deriva y así las interferencias pudiesen hacer con esta materia lo que quisieran. Entonces, en este caso sería como en parte. Mm, bien. ¿Algo más? Porque la siguiente pregunta es, ¿qué características físicas observas o percibes? ¿Alguna información más sobre sus características físicas? Sí, yo físicamente yo los veo como, sigo notándolos como en forma de microorganismo
que es como si fuera una pequeña lombriz, pequeña, un parásito alargado. Em, Esa es la característica física, pero digamos que de sus componentes. Pero un grupo de ellos puede estar en un cuerpo y ese cuerpo puede ser cualquiera. O sea, puede ser cualquiera. Lo veo muy presente, por ejemplo, en estructuras identificadas como deidades, ángeles, santos, maestros. Veo que tienen gran cantidad de estos elementos en sus composiciones. Ok. Cuarta pregunta. Decodifica su código genético etérico y describe su forma original a mi 3. Uno, dos, tres. Veo como insectoides parecidos a hormigas muy grandes, de color negro, algunas de color como marrón oscuro. Son bastante invasivas, y siento una energía muy agresiva. Agresiva, pero no una agresiva con intención, sino que es como que su naturaleza es agresiva. Veo, veo algunos componentes de su energía que son completamente tóxicos, por ejemplo, para nosotros, como cuando una hormiga te pica, que te hace una reacción alérgica allí, más o menos esa misma sensación, y veo que son muy masivos, como que ellos se comunican y cada uno tiene una tarea, son muy fuertes. Si me alejo y vuelvo, sigo viendo como estos grupos de hormigas que trabajan para conseguir un objetivo y que pueden hacer modificaciones en el espacio donde están. Si pudiese pensar que tienen una gran cantidad de, de información insectoide, porque en realidad ellos son como, pudiese llamarse como obreros de otros elementos, pero ellos son principalmente insectoides. Y tienen, cuando los veo en su forma original, veo que tienen como unos dispositivos, como si fueran en las articulaciones o en diferentes partes de su forma, digamos que etérica. Pudiese ser como un pseudo cuello, como en parte en los insectoides, como en manos y eso, como como unos pequeños hilos que son como una fibra tecnológica, que es a donde se incluye esa parte de tecnología, que bueno, la podemos llamar inteligencia artificial o simplemente tecnología de interferencia. Y también ahí, a través de esto, es donde se genera toda la interferencia a estos elementos, sí, a estos elementos. Ujú. ¿Alguna información más que puedas observar? Son Observar. muchos, son muchos. Cuando veo estas máquinas que los rocean, son montones. Es como si los reprodujeran como puede ser como una granja, un vivero, donde los tienen, los crean, los crean, los crean, los crean, y les van colocando los implantes y los van usando. Ok. ¿Algo más? No, está bien. Vale, continuamos. Vamos viendo, vamos viendo. Siguiente pregunta. ¿Existe una conexión entre los Nefilim y el planeta Tierra en el pasado remoto? Dime lo que captas. Sí veo una conexión, no, ellos no los veo originalmente de aquí, veo que hubo un momento como histórico en el planeta donde aparecen. En ese momento histórico donde aparecen no veo humanos, pero sí comenzaron a incluirlos en la energía del planeta o en el planeta
antes de que existieran los humanos en el planeta. Y sí hay una relación porque estaban aquí. O sea, digamos que cuando ya los humanos, eh, bueno, comenzaron o aparecieron, eh, ya existían nefilins en el planeta y estaban haciendo o mimetizados como en el tema natural, animal y esto. Pienso que esa es la razón por la cual también los vi en animales, sobre todo en las patas. Las patas. Sí, veo Mm. estos elementos fuertes en las patitas. ¿Alguna cosa más sobre esto? ¿Algún tipo de animal en concreto los tienen o todos? Mm, Pudiese ser, pudiese ser por mi conexión pero lo veo muy fuerte como en los mamíferos. Lo veo fuerte en mamíferos, pero igual estoy mirando otras especies y también veo que tienen, porque, porque algunos de estos pueden estar en el agua. Es como si estuvieran en todos los elementos. Estoy mirando, por ejemplo, en tierra, estoy mirando en aire también hay algunos. Principalmente los veo más en tierra que en otros estados, por ejemplo, o en otros elementos. Pero por ejemplo en fuego, volcanes, zonas de fuego, no los veo. No los veo allí. Es como si ese elemento no fuera compatible con ellos. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta, Álvaro. Sí. ¿Qué papel han tenido o podrían haber tenido en la evolución de la especie humana? Sí, como lo vimos de metamorfos y como vimos de elementos parasitarios, es como si hubiesen llegado al planeta, se hubiesen adaptado y después cuando comenzaron a aparecer los humanos, em, al invadirlos o al contaminarlos, porque son como parasitarios, le permitieron a toda la composición biológica del humano poder adaptarse a las condiciones planetarias. Es como si también los hubieran usado para la manipulación de los primeros humanos cuerpo, o sea, de los cuerpos humanos. No estamos hablando de la esencia, sino del humano como cuerpo. Eh, sí, es como si lo hubieran usado para eso. Precisamente, digamos que el tema antígeno es cómo hace una reacción alérgica para que se adecue a las condiciones. Y veo que también son causantes de altos estados inflamatorios, sobre todo cuando son identificados por el humano. Pero sí tiene que ver con eso, tiene que ver como con la aparición del humano y cómo el humano se fue adaptando a las condiciones de la Tierra y también se adaptó a que estuvieran en él, a que estuvieran estos elementos en él. ¿Observas alguna información más sobre esto? Los veo desde antes del humano y los veo durante toda la etapa del humano y por ahora los veo posterior, o sea, los veo como si veo hacia adelante, los sigo viendo. No veo que haya un momento donde desaparezcan por ahora. Mm. Ok, pasamos a la siguiente, la pregunta número 7. ¿Hay rastros de su presencia en antiguas civilizaciones humanas? ¿Sí o no? Sí, ¿En qué muchísimas. civilización antigua y qué rastros detectas? Sí, los veo clarísimo en los egipcios. Lo veo en los ojos de los egipcios. Ellos hacían una mutación en los ojos de los egipcios como un cambio de la forma del iris y ponía el iris negro, como si hiciera negro todo el ojo, como si hiciera negro todo el ojo y hacía unas modificaciones como de metamorfo para cambiar la forma
alargaba los rostros y los hacía parecer insectos. Era la manera como los veo en estas civilizaciones. También generaba una modificación en su lenguaje y los hacía hablar en un lenguaje que no era de palabras, sino de sonidos, como un sonido, como sonidos muy agudos, como si fueran sonidos como si fuera un chillido, como si fuera un rechinar de algo, que era como su lenguaje original. Los veo allí, los veo en todas las civilizaciones mediterráneas, todas estas civilizaciones árabes, lo veo, es que los veo en casi en todas las civilizaciones. Y casi siempre se usa para hacer un cambio morfológico como en la forma y esta forma adaptarla como a otras entidades que no son, o sea, que se vean distintos a como son los humanos originalmente. Pero en los egipcios se ve claramente cómo modifica toda la parte de del iris y todo el ojo en general para colocarlo de color oscuro, para hacerlo ver de color oscuro, como son los insectos, ¿no? Como con ojos grandes oscuros. Como es que observes, Álvaro, alguna otra información. Sí, regularmente los veo muy presentes en las civilizaciones, o sea, como muy activos en las civilizaciones durante rituales y están relacionados con el tema lunar. Veo, por ejemplo, lunas llenas o lunas con colores. Veo como rituales con luna y ahí los veo muy presentes, como muy activos. No es que no estuvieran presentes antes, sino que se ponen muy activos. También los veo activos en rituales lunares con lunas relacionadas, perdón, relacionadas con lunas en Alaska, en zonas frías. En zonas frías. Y que- la relación con luna eh, tiene que ver también con modificaciones en temas de agua. Es como si adoraciones, utilización de la energía, bueno, que genera el satélite Luna a la Tierra, para modificar o hacer un movimiento distinto a la energía del agua. Es como si se usara para eso. Mm. ¿Puedes ahondar un poquito más esta información sobre lo que hacen con la energía del agua? Sí, es como si a través de la fuerza de gravedad, la modificación de la fuerza de la gravedad por, bueno, por la rotación de la Tierra y la influencia que genera el satélite en esta fuerza de gravedad, hicieran como un movimiento, como si generaran movimiento a el agua del planeta. Y este movimiento del agua del planeta, pues digamos que se lo atribuyen a la luna, cuando en realidad es un tema del planeta como tal. Y estos elementos, al estar parasitarios en los cuerpos, llevan a los humanos a hacer adoración, por ejemplo, a la luna y hacer rituales que van a hacer modificación de agua. Entonces dicen, claro, hice un ritual, el agua se modificó, o hubo creciente de agua, o cambiaron temperaturas, o inclusive hubo modificaciones o hay modificaciones a animales marinos porque hay una gran cantidad de energía como involucrada en todo este proceso, cuando en realidad es como parte de digamos que del ciclo normal del planeta y no por ellos. Es como que se aprovechan de estos elementos naturales para atribuirse como lo que está sucediendo. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No.
Siguiente, vamos a la siguiente. ¿Su presencia o influencia sigue activa en el presente? Sí, no o solo en parte. Sí, sigue activa. ¿En qué forma? Ujú. Sigue activa en humanos, sigue activa, a ver, sigue activa en humanos, sigue activa en animales y es bien particular porque la sigo viendo activa en el negocio de la moda. Es cuando dijiste eso, inmediatamente veo todo el tema de moda, como todo lo que es moda, no solo la prenda, no la prenda como moda, sino la energía de lo que es moda, la energía de lo que es innovador y nuevo. Esa energía de nuevas casas, nuevos perfumes, inclusive nuevas tendencias de verse. Ahí en esa energía y todo lo que está anexo para poder llevar al humano a esa tendencia, que puede ser ropa, que puede ser perfumes, que puede ser maquillajes, que pueden ser muchas cosas, inclusive formas de verse, formas de pensamiento, ahí los veo presentes. Están súper presentes ahí. ¿Alguna cosa más sobre esto? Sí, veo o siento que la energía de lo que es moda, de lo que es tendencia, eh, es muy fuerte para los humanos y esa es la razón por la cual están puestos allí, porque así pueden llegar a grandes masas y a muchas cosas. Es como que es muy complicado que el humano se pueda desconectar de lo que es tendencia. ¿Algo más, Álvaro? No, está bien ahí. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Los nefilim están ligados a un proyecto específico, es decir, una intención común o una misión compartida? ¿Qué percibes? Sí, han sido parte de la interferencia general que se ha hecho en el planeta desde el origen, inclusive antes de que existieran humanos en el planeta, y su objetivo es interferir principalmente. Es interferir y generar cambios, hacer modificaciones, inclusive a nivel celular. Es como si se hubieran adaptado o nosotros nos hubiéramos adaptado tanto a ellos que pueden hacer cambios en nuestras estructuras y de acuerdo a eso ir de la mano con lo que es tendencia. Y esto puede ser bien complejo porque si, por ejemplo, la tendencia es enfermedad X, cuando digo tendencia no es que diga todos nos vamos a enfermar de esto, no, sino que por alguna razón dice la enfermedad X es lo que le está pasando a la humanidad ahora. Entonces ellos se adaptan para cambiar nuestra anatomía o nuestra funcionalidad y generar personas con esta condición y así mover estadísticas y darle validez a lo que la red de control y pues todas estas entidades de control pues les interesa, ¿no? Que puede ser inclusive enfermedades como el CA, donde ya en revistas científicas aparece como la enfermedad del futuro, por ejemplo, que es una cosa completamente extraña llamarlo así. Y entonces ellos preparan toda la corporalidad para poder permitir que la estadística llegue a ese punto. ¿Alguna cosa más, Álvaro? ¿Algo más que observes sobre esto? Sí, está completamente conectado a la red de control planetaria, a entidades. Sigo viendo su origen como que es una nave que tiene estos aspersores o dispensarios de estos elementos
em, y esa nave está en una dimensión distinta a la de la Tierra. Es una dimensión donde todo es muy oscuro y muy silencioso. No logro ver quién está en la nave, pero veo completamente la nave allí. Y desde allí, Álvaro, desde esa otra dimensión, lo hace todo. Sí, Lo, desde ahí, sí, desde ahí lo hace todo. Es como si estuviera oculto en medio de dos dimensiones, como en una zona oculta, y al estar oculto esta zona es como si fuera una zona vacía. Por eso no logro ver, es como si fuera vacío, pero yo logro ver las siluetas de la nave y logro ver estos elementos dispensores. ¿Alguno, observas algo más? No, está bien ahí. Vale. Y ya, esta sería la última pregunta, la número 10. ¿Existe una conexión o relación entre los Nefilim y especies no humanas? Sí, existe una relación. Ellos están principalmente en especies, por ejemplo, los veo que están en especies no humanas como animales. Veo que están en humanos, pero también veo que pudiesen estar interfiriendo otras interferencias para poder ejercerles control mental o algún tema de control para poder lograr algún beneficio de todas estas entidades que controlan y hacen elementos de control. O sea, sobre otros seres que son interferentes. Sí, porque ellos son como estas, digamos, las micropartículas que los van a componer, pero dentro de esa interferencia como micropartícula les van a hacer modificaciones y una cantidad de elementos. Mm. ¿Algo más sobre esto, Álvaro? No. Bueno, aquí ya termina la parte fija del protocolo, las preguntas fijas, ahora comienza la parte exploratoria libre. Bueno, estos que has comentado es interesante porque estarían a la par, formando parte de seres interferentes, estarían también interfiriéndolos a ellos de alguna manera. ¿De qué forma estaría interfiriendo? Has hablado de esas modificaciones. ¿Qué modificaciones percibes que harían en seres interferentes? Sí, por ejemplo, ellos comparten, em, a ver, como su naturaleza es como que su naturaleza de conjunto. em, Ellos comparten la información que tienen desde antes de que llegaran los humanos hasta, bueno, toda nuestra historia. Entonces, ellos pudiesen hacer modificaciones en cuanto a la manera de interferir, ya que conocen perfectamente nuestra funcionalidad. Entonces, por ejemplo, yo veo que hacen modificaciones sobre todo eh, en quitar los olores. Es bien particular, pero las interferencias tienen olores y algunos olores de interferentes son muy fuertes. Entonces, ellos modifican los olores de la interferencia para que el humano no logre detectarla. Esa, por ejemplo, es un caso, pero también hace modificaciones de varias cosas. Hace modificaciones, por ejemplo, de la forma como se ven, de los espacios que funcionan, porque ellos, como llevan tanto tiempo en toda esta historia del planeta y de las interferencias, han estado en diferentes dimensiones. Entonces, digamos que conocen el movimiento interdimensional y conocen nuestra naturaleza y cómo nosotros pudiésemos detectar una interferencia. Entonces, hacen todo lo necesario para que nuestra energía no logre detectar interferencias. Ese es como su principal objetivo. O sea, todas las manipulaciones que hagan, que están haciendo en seres interferentes, es a favor de los interferentes para que los humanos no podamos detectar esas interferencias.
Así, exactamente. Vale, no hay ninguna que, digamos, sea perjudicial para los seres interferentes. Bueno, al modificarlos les cambia su naturaleza y lo están haciendo desde el control, desde una decisión de control mental, pues, de interferencia, no sé si sea exactamente control mental, pero es una está haciéndolo desde una interferencia, es decir, no lo están haciendo libremente, simplemente hacen parte de la interferencia y la modifican. Entonces, al hacerlo de esta manera, pues simplemente la entidad interferente no está tomando ninguna decisión, simplemente está haciendo lo que estos elementos quieren hacer con ella. Mm, y hay mucha información porque, bueno, si están antes de que estuviese el humano en el planeta, ahí están, llegaron primero, pero llegaron con una intención, o sea, los pusieron ahí con una intención, porque estos seres que están entre dimensiones, en una zona oscura para no ser vista entre dimensiones, eh, ¿qué intención tienen? Había una intención de ponerlo ahí, poner eso ahí antes de que llegaran los humanos. Sí, la intención era que se fueran adaptando a toda la energía del planeta para que cuando llegaran los humanos, ellos ya estuvieran listos, adaptados para poder comenzar a realizar la tarea de interferir al humano y así facilitar la interferencia de otras entidades. Es que hay ahí una intención, una intencionalidad mm, muy manifiesta. Ujú, Eh, Me ha llamado la atención estos seres, o sea, primero has hablado de como unas tipo de oruga, ¿no? La pregunta número uno, sí. Ujú, como una oruga, pero al preguntarte por la genética, ¿no? Comprobar la forma original, la genética, has hablado de unos seres insectoides muy violentos ujú. y que transforman, son capaces de transformar el organismo, la forma de la materia. Em, vale, esta forma esta transformación del organismo, ¿lo hacen los seres interferentes o lo hace también los seres interferidos como los humanos? ¿O solo transforman a los seres interferentes? No, también transforman a los seres humanos. O sea, transforman a los seres interferentes y también los transforman. Por eso también te decía que habían sido usados o están siendo usados de una manera muy fuerte en todos estos estuches humanos, como los cuerpos biológicos que no tienen esencia, donde los van modificando y modificando y modificando para crear diferentes elementos de acuerdo a lo que quieren las entidades interferentes y así usar ese cuerpo como un elemento que puede ser, digamos que poseído por una entidad interferente. Entonces, modifica tanto a las entidades interferentes, pero también modifica a los humanos, modifica la funcionalidad del humano y la puede modificar inclusive para generarle patologías que lo puedan llevar a ser parte de lo que está de moda, por ejemplo. Si está Mm, de moda patología de, no sé, de de problemas de mordida que requiere la utilización de, no sé, o hacer un diseño de sonrisa o dispositivos para poder modificar la mordida. Entonces hacen modificaciones para que los humanos comiencen a generar problemas de oclusión, de mordida, para poder poner de moda la utilización de estos dispositivos. Digamos que esto sería algo muy sencillo, pero puede ser hasta procesos como por ejemplo derivados de salud mental o procesos derivados de condiciones de enfermedad muy graves donde hay una modificación para que el humano desarrolle estas condiciones a través de las modificaciones que ellos están generando en el cuerpo y así haga parte de la tendencia o mejore la estadística de lo que se quiere. Por ejemplo, ahora, pues
Hay, bueno, muchas noticias de que, bueno, aumentan los porcentajes en todo el planeta, pues, de esta enfermedad de proliferación celular. ¿Eh? Ujú, ujú. Eh, entonces, esto sería una moda, se pone de moda, muchas personas en el entorno sabemos que le han diagnosticado esa enfermedad y claro, eso genera miedo porque cada persona que recibe esa noticia se llena de miedo, ¿no? Entonces, esto sería una moda ahora, en el aquí y el ahora. Sí, es así, porque lo que va a suceder es que independientemente de lo que sea, cada grupo poblacional o cada individuo, interferido o no, eh, al estar en la tendencia siempre va a funcionar bajo la estructura de caos. Entonces, lo que hace es que se genere energía para todas las interferencias y para todos los negocios interferentes del planeta. Entonces, por ejemplo, si es la enfermedad, entonces todos los grandes negocios orientados a controlar enfermedad, pues están ahí ya listos para poder obtener todos los recursos. Si es algo de energía que se requiere a través del miedo, pues ya también están todas las interferencias y los procesos de la red de control planetaria tomando la energía que se genera a través de esto. Y a través de estas modificaciones que generan estos elementos, pues le dan validez completamente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay un virus respiratorio y entonces se genera toda la estructura de virus respiratorio y efectivamente la gente comienza a experimentar un virus respiratorio, el cual fue generado, bueno, por muchos de estos virus que han sido modificados, pero también por estos elementos que hacen modificaciones en el cuerpo para que tu propio sistema inmunológico no lo pueda tener, no lo pueda atacar, perdón. Y entonces se hace todo el caos de virus respiratorio y que vuelve lo otro y que vuelve aquello y entonces comienza otra vez toda esta estructura de caos, que es donde durante el caos es donde mayor cantidad de energía las entidades interferentes recaudan. Claro, el angustia, el miedo, el malestar, la tristeza. La escasez, el miedo a morir, por ejemplo, si eh, muero por esto, ¿quién va a cuidar a mi familia? Son una gran cantidad de elementos, ¿no? mm. Y claro, has hablado que, mm, digamos que cambian la funcionalidad, como ha dicho ahora, ¿no? Realizan cambios para facilitar las interferencias. Ujú. Y claro, se mimetizan, has comentado, esto es muy interesante, se mimetizan. ¿Hay forma de que en hipnosis podamos observar digamos, los trazos, los restos de estos am, hilos o esta información genética, ya aunque esté mimetizada, que pueda ser localizada de alguna manera? Sí, yo lo veo como una marca de agua. Mm. ¿Y dónde estaría? Por ejemplo, me voy a ver yo mismo. Sí, por favor. Ujú. Yo veo gran parte de estas marcas de agua en mi hígado, Sí. como en la zona superior del hígado, en el lóbulo superior del hígado. Lo veo pulmón derecho, lo veo o- ojo derecho y ojo izquierdo. Lo veo en mácula, veo parte en nervio óptico, lo veo en la parte superior de mi cerebro, lo veo en este músculo, en trapecio, pero del lado izquierdo. Lo veo en articulaciones de manos, en codo, muñeca menos, pero en codo lo veo bastante. Y lo veo en tobillo izquierdo. Ahí donde más veo mayor cantidad de estos rastros.
los veo como marcas de agua, cuando hago como Sí, la prueba de marca de agua, como si hubiera quedado, como cuando alguien pinta con acuarela muy suave que pasa un pincelazo de acuarela y no sí. se logra entender, pero si tú lo mueves un poco, ahí se logra ver el rastro. Y claro, son muchos puntos los que han nombrado, Álvaro. Sí, Entonces, eh, ¿cómo es que antes no lo habías percibido? ¿No habías puesto el foco o no habías tomado conciencia o no habíamos, pues eso, puesto el foco ahí en eso, en sí, esos no. restos? Yo estoy, cuando te lo cuento me comienza a doler fuerte el trapecio, Sí, y la información que tengo con mi esencia de que por qué no lo detecta es porque hace parte como de todo este proceso residual que queda del proceso de vivir como tal. O sea, porque igual cuando tú vives y experimentas y estás en el mundo, hay una gran cantidad de elementos residuales que quedan en tu sistema y que hacen parte de tu elemento residual inerte. Es como si por alguna razón mi esencia lo detecta como parte del cuerpo inerte, porque es bien particular. Yo no los veo en la esencia, los veo en el cuerpo solo en y el en los físico, cuerpos. en Sí, la parte física. sí, ahí los veo. Yo no lo veo en la esencia. Lo estoy mirando en esencias y en esencias no están. Vale, entonces, ahí, por ejemplo, ¿en ti qué función tienen esos restos, esas marcas de agua? Han tenido Está bastantes. mimetizadas ahí de estos eh, mm, seres ahí. Y si leo, por ejemplo, la del hígado, siempre la veo con una información de sobrepeso, como de peso, de mucho peso. Si miro pulmón, la veo con una dificultad respiratoria. Si miro, por ejemplo, ojos, es una dificultad de ver. Y si vemos, por ejemplo, ver y respirar, son dos, bueno, la respiración es vital, pero no tener visión es quitar casi el 70% de los sentidos del cuerpo. Entonces, digamos que es como, en mi caso está ubicado en una limitación para poder estar en contacto con el todo. Y la respiración es la crisis vital, no respiras, estás en crisis. O sea, una persona que está ahogándose está en un proceso caótico completo y Eh, afecta todos los demás sentidos. claro, fíjate que va ahí a afectar lo más posible ¿eh? En puntos importantes, órganos importantes, localizaciones importantes, em, por todo el conocimiento que tiene desde antes de que nosotros estuviésemos ahí en la Tierra, del humano, ¿no? Desde el minuto cero. Sí. Mm, vale. Entonces, y, eh, y esto, aparte de que la intención de poder alimentar a las entidades, en el caso de interferentes que entren en el campo humano, ¿cómo les abriría el paso a esos seres interferentes? ¿Cómo permitiría el acceso? Y por ejemplo, en el caso de virus manipulados, eh, al tener la dificultad respiratoria, es como si el cuerpo se centrara en tienes o ya vienes programado para tener una dificultad respiratoria, entonces considera que la infectarse con un virus, por ejemplo, es un proceso normal. Y si es respiratorio, pues es que eso hace parte de tu dificultad respiratoria, cuando en realidad no lo es. Y cuando en realidad, pues nosotros respiramos una cantidad de elementos todo el tiempo, o sea, respiramos virus, bacterias, una cantidad de cosas, Estamos en pero que contacto con sí, millones de con todo, sí, microorganismos. pero nuestro sistema tiene la capacidad de controlarlo, o sea, de decir, sí entraste, pero ya hasta aquí llegaste. Pero en este caso, como está programado como una cosa, como un elemento coexistente o preexistente, entonces le da vía libre.
bueno, como tú ya estás enfermo, entonces esto puede seguir adelante. Más o menos como el mensaje que se tiene. Esta información es súper importante, Álvaro. Em, Muy bien. Y ay, hay tantas preguntas. Porque, bueno, en la Biblia y en textos antiguos se les ha identificado con este nombre como, digamos, seres gigantes? ¿Qué conexión percibes tú con esta información interferente de estos seres o de esta, sí, microorganismos interferentes muy bien dirigidos y con los gigantes? ¿Por qué se les ha identificado desde la antigüedad este nombre a gigantes? Sí, lo que veo es que son usados para componer o para ser parte de estos cuerpos de gigantes o de estos cuerpos de deidades o de elementos también muy religiosos y demás, pero también que están muy orientados al castigo, porque al final las condiciones de enfermedad o el disconfort que genera la enfermedad, inclusive el riesgo de muerte a través de la enfermedad, es parte del castigo que se ha determinado en todo lo religioso. O sea, donde aparece una cantidad de plagas, enfermedades y condiciones que son derivadas de la no adoración o de la negación a estos seres. Entonces yo los veo presentes como en la composición, usando, por ejemplo, en el caso de la Biblia, los gigantes para darles protagonismo y poder. Pero hacen parte de la composición de un cuerpo como lo han hecho en otros elementos. Por ejemplo, en otras religiones, por ejemplo, que adoran momias, eh, también, o sea, también están allí y les da la sensación de supuesta inmortalidad física, donde hay unas momias que han permanecido en el tiempo. Pero es para darles validez y darla sí, como la información de que son válidos y que sí están presentes en cada uno de nuestras etapas y de nuestras creencias, además. Y además hablabas de en el origen, el ADN de origen, que eran como insectoides, como unas hormigas muy fuertes y muy violentas. Y Sí. así es como pues retratan, digamos, eh, a todos estos gigantes como muy violentos, ¿no? Igual que estas hormigas de las que has Sí. hablado. ¿Mm? Sí, de hecho siempre lo relatan como si fueran seres no pensantes y muy rudos y muy en automático. Pues siempre los han mostrado así. Entonces, muy destructivos. Entonces, y estos insectos son muy destructivos. O sea, por ejemplo, las hormigas tienen la capacidad digamos que no diciendo que las hormigas actuales son malas, pero tienen como esa energía de poder modificar. Estos insectoides también tienen esa capacidad de modificar y son como muy seguidores, no tienen como mucha autonomía, entonces pueden ser muy violentos y muy destructivos. Súper interesante. Vale, vamos a ver si esas marcas de agua están en los cuerpos humanos, desde el primer cuerpo humano, avanzando, avanzando hasta nuestros días, ¿no? Tú lo has observado en ti. Ahora llamaremos a nuestros maravillosos colaboradores siempre, que si pueden venir, si quieren participar. Mientras tanto, mientras van participando, vamos a ver cómo percibes si han estado desde siempre en los cuerpos humanos. Sí, han estado desde siempre. Porque es como si al hacer la modificación quedara el registro. Yo lo veo como un registro trazable que no se puede borrar. Es decir, em,
Bueno, suena un poco extraño, pero lo siento de esta manera. Es como cuando dicen que hay el miembro fantasma, por ejemplo, que una Sí, persona es amputada y que sigue sintiendo la parte amputada que ya no existe. Es como si eso hubiera quedado allí, porque en realidad nuestro cuerpo físico también es energía y hay cuerpos energéticos que componen el cuerpo físico. Entonces, esa energía queda allí y yo pienso que es por alguno de los cuerpos que están en la fisicalidad, que es lo que yo veo como una marca de agua, como si fuera una silueta, como una sombrita, no sé cómo explicarlo. Pues una marca de agua está una bien. marca de agua, vale. Ujú. Hay esa presencia. Y Álvaro, los seres humanos con el trabajo personal, con la introspección y todo ese desarrollo de todo el trabajo a lo largo de mucho tiempo, la toma de conciencia, todo el trabajo que se hace, las sesiones de hipnosis, con cualquier otra herramienta que sirva para trabajar en uno mismo, para hacer introspección, estas personas de alguna manera eh, han podido, digamos, neutralizar estas marcas, que actúen estas marcas para no enfermar, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo estoy viendo las modificaciones en esta vida, porque como es un cuerpo físico, pueden ser en todas las vidas muy diferentes. Mm. Por ejemplo, en esta vida estoy hablando de que en años al principio tenía una afectación, digamos que como hasta los 6 años puede ser tener una afectación de casi un 80%, 90%, 90%, es bastantísimo de las modificaciones, pero cuando llego como a los 12 años, 13 años, baja como a un 60, 50 y a los 23 años más o menos, o sea, sigo caminando y me muestro 23, hay una afectación como del 10%. Y sigo 43, mira que es bien particular porque está 23, 43. 3% y en la actualidad la afectación está entre el 2%, 1%, se mueve ahí, 2, 1. Qué interesante, qué Ujú. interesante. O sea que con nuestro trabajo, con la toma de conciencia y el nivel de conciencia que se va adquiriendo, somos capaces de controlar Sí, esta información ahí en nuestra genética, ¿no? es como si lo bloqueara. La sensación que tengo es como que la programación, por ejemplo, de enfermedad respiratoria la bloquea. Es decir, no la eliminó, pero la bloqueó. Entonces, al bloquearla no genera afectación. Y es bien particular porque yo cuando estaba muy pequeño, ahora pensando un poco, cuando estaba muy pequeño sufría de asma permanente y mantenía en el hospital muchísimos días al mes. Y ahora no. Interesante. Bueno, vamos Ujú, a ir llamando a nuestros voluntarios, ujú, los colaboradores, los que quieran participar, para ver si ujú. tienen eh, estas marcas de agua con esta información. Y todos los voluntarios que vienen muchos. Hoy vienen muchísimos. Oh, qué bien, qué bueno. Sí, los tienen y están muy conscientes. Mira que es bien particular porque yo los veo como una marca de agua, muchos lo ven así, pero hay otros que los ven como si tú no sé si has visto que hay unos techos donde arriba del techo ponen como unas plantas y que es un techo como de madera y entonces las raíces de la planta bajan por el techo. Es como si arriba estuviera la planta y abajo estuviera la raíz. Eh, no sé si me explico bien. Es como si fueran cuando hacen como las terrazas en estos sitios así súper lindos que ponen arriba plantas y las Sí. raíces bajan. Así muchos lo ven de esa manera. O sea, estos elementos los ven como esas raíces. Mm. Bien, pues ahí todos localizados. Vamos a ver si todos sostienen los mismos lugares,
si hay distintos lugares. Hay distintos lugares. Por ejemplo, tú estás allí y tú tienes muchos localizados en tu tiroides o varios. El tuyo, por ejemplo, es muy de zona de glándulas. eh, parte, parte en el centro del cerebro, inclusive lengua, parte posterior. Paloma, por ejemplo, me está mostrando sus pies, muchísimo en sus pies, sus manos, su espalda, cadera. Paloma los tiene centrados, por ejemplo, tiene muchos o tiene algunos en su sistema nervioso, tanto central como periférico. Es como si esto le generara o le hubiera generado en algún momento de su vida una gran, como neuropatías, como dolores neurales, dolores que son más de sistema nervioso, que parecieran musculares, pero en realidad son de sistema nervioso. Y así, todos tienen distintos, todos tienen Es, son muy distintos. es distinto, por eso es interesante, porque eh, como que, mm, vamos a ver si es que estudia el avatar, o sea, el cuerpo físico, para ver allí dónde se aloja, o dónde es no sé, siempre el talón de Aquiles, o no sé, a ver qué hace. Mira, esto tiene mucho que ver con algo que es una programación que se genera, que es un tema también bien, otro tema muy amplio, y es algo que se ha determinado como el plan divino o plan de vida. En esta zona donde el humano encarna nuevamente, ahí hay una gran cantidad de elementos interferentes. Yo lo veo como una estación del transporte, como una terminal, y ahí hay muchas voces. Eh, en algunos casos, la mayoría pasan por ahí y no escuchan nada, es decir, llega sin interferencia, pero muchos llegan interferidos con una estructura o un supuesto plan. Y ese plan incluye hasta elementos que tienen que ver con temas familiares. Por ejemplo, hay una condición de enfermedad de tu familia que se llama, no sé, enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y entonces estos elementos se van a acoplar de tal manera que predispongan a este cuerpo a generar esta condición. Entonces, por eso son tan distintos, porque todos los procesos de encarnación que, por ejemplo, cuando la esencia sale o vuelve a encarnar o es su primera vez que encarna, pasa por este espacio que yo lo veo muy ruidoso, como una estación como una terminal. Es como cómo lo puedo comparar. Y entonces ahí, en esa terminal, es Se, donde se se determinan como observa, si, si observan y ven a ver cada como que cual, se induce lo que vas a tener que tener o lo que vas a vivir. Inclusive estos bucles están ahí presentes, que sabes que hay entidades que vienen, hay, perdón, hay esencias que vienen encarnando en bucle sí. con programaciones similares y entonces el cuerpo ya inmediatamente entran estos elementos, hacen las modificaciones necesarias para que vuelva y pase lo mismo. Y entonces vuelve a estar en bucle y vuelve a estar en bucle y vuelve a estar en bucle. Vamos a ver qué es lo que lo hace tan mimetizado que no lo podamos observar y a la vez, bueno, a la vez hace que en las entidades no detectemos ciertas cosas, como tú has dicho, olores, y no detectemos a las entidades. Eh, qué es lo que le hace ser tan fácilmente mimetizable con el ser humano, con el cuerpo, con el ADN humano? Sí, lo que yo siento es que consideramos que es parte del planeta. Claro, porque Es- ya estaba ahí cuando sí, llegamos, ¿no? lo consideramos familiar. Es como si, por ejemplo, Algo para nosotros es familiar, familiar ¿vale? una gota de rocío en una flor. Estos elementos son.
parte. Mm. Vale, ¿Ya? ¿y hay algo en esos elementos, en esa información mm, genética que sea común en todos los humanos y que pueda ser detectable? Sí, yo pienso que de pronto el elemento interferente es muy similar, pero sí, sí podemos detectar en ellos estas pequeñas fibras de tecnología que tienen en las Ya. articulaciones. Se ven como de color plateado. Vamos a ver qué información tienen esas fibras de tecnología, o si solo es para recibir, no sé, información. Sí, son le generan control mental, le generan control. Aquí hay uno, está muy molesto. A ver, ¿quién está Eh, molesto? Uno de los insectoides que estoy viéndole las fibras. Ah, están ahí, en las Sí, sí. fibras. Ujú. Ah, oye, sería bueno, realmente ellos son obreritos, están al mando, ellos Sí, ujú. son obreritos. Están, Sí, no sé por qué se enfada, si realmente están ellos controlados. Ah, me interesa lo que tú has observado entre dimensiones, ahí en ese lugar oscuro, hay esa sombra de esa nave, no sé, de ese, pues podría ser una nave que lanza todo todos estos no sé cómo llamarle, Álvaro, cómo le llamamos? sí, todo esto, eso es como un elemento gaseoso que se vuelven Elemento sí, interferente. interferente, llamémoslo así. Tú sabes que cuando hablas de eso, ¿Qué? aparece una entidad, eh, se llama, y creo que se llama Farlot, Farlot, es como el nombre. Y él me dice, no digas que me viste Ay, qué bueno. y te concedo así, mira, y te concedo Chantaje, chantaje, lo que que tú quieres. Ali quiere te va a conceder. Eso es un el de esto de la lámpara, ¿cómo es? Sí, y ahora me dice, te equivocaste conmigo. Pero el, él el- sigue en su estructura, como que no se mueve de pregúntale ahí. qué quiere darte, qué quiere darte. Voy a ver si qué No, puede darte, dice que ya Álvaro. no, dice, ya no quiero hablar contigo. Qué ¿Cuántos deseos loca. te concede? A ver, ¿son tres o dos más, Álvaro? Dice, ya no quiero hablar contigo. Ay, qué graciosillo. Dile que si quiere hablar conmigo, que yo quiero hablar con él. Dice que no tiene nada que hablar con nosotros, dice que somos los esclavos del universo. Ay, los esclavos del universo. Ah, vale, los esclavos del universo. Y vamos a ver para quién trabajamos. Oye, ¿él quién es? Porque es que no lo conocemos. Ujú. Si no es nadie, no existe. Y si no existe, Dice que se llama Farlot, el rey del trono. el rey del trono. ¿Qué tiene que ver con la nave esa y con los elementos estos que lanza la nave? Él es como el encargado, no lo dice. Él como que toma una forma y se disipa, se vuelve como gaseoso, pero vuelve y toma una forma y vuelve, pero está en esa zona, no se mueve de esa zona. Yo no Claro, sé al si es que final no él se puede trabaja mover. ahí, él está ahí para Ujú. trabajar y como todo, para trabajar. No, 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 yo quiero el de la nave, el responsable del proyecto. Que no está ahí. No veo quién sea el responsable. Esto como que fue hecho hace montones de tiempos y hace parte de todos los interferentes que han pasado por el planeta. Si yo miro hacia atrás, veo gran cantidad de elementos, inclusive Pleiades, generando interferencia. Sí, vamos a ver, el que tuvo la idea y el que ha puesto ahí la nave, vamos a ver, el que empezó por primera vez a lanzar este tipo de Sí, dispositivo interferente o como sea. es una entidad parecida como una medusa, como Sí. puede ser como una medusa sin los tentáculos.
Tiene una membrana, y adentro tiene color blanco como en su composición. Y no habla, pero cuando leo su energía o lo que se creó, era que cuando se comienzan a crear nuevas especies en otros planetas o en planetas, se requiere que hayan elementos que contribuyan a la adaptación de las nuevas A ver, yo especies. quiero hablar con la medusa, yo quiero hablar con él, con esta medusa. ¿Puedo, Álvaro? Vamos a ver si se conecta. Vamos a, Es que es una forma muy, puede ser llamarse primitiva, sí, muy primitiva. Vamos a ver si con un hilo conductor se puede. a ver si con un hilo conductor, un hilo telepático. Medusa, hola Medusa, ¿tú has creado esta cosa que se lanza a la Tierra? ¿Tú la has creado o tú la has proyectado? Oye, Yo estoy en una línea sí. distinta, no veo nada de lo que tú Pues ves. acércate, acércate un poquito, que tienes que ver esto que es importante, lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. A No ver, veo tú nada has de lo que creado tú eso. ves. A ver, tú puedes ver esa nave que hay entre dimensiones que está lanzando esos, o que ha lanzado desde primera hora esos dispositivos interferentes. Yo no creé esto para algo específico, simplemente lo creé Sí. ¿Para qué? para que cuando se requiera adaptar especies a otros ambientes se puede hacer, pero yo no Echa un vistacito en la conozco la Tierra. tierra, no conozco. Ahora, enfócate, echa un vistacillo a la Tierra. Venga. Es que yo estoy en otro Me da espacio. igual, no importa, porque eres responsable de lo que está sucediendo en la Tierra. Echa un vistazo a la Tierra, date un segundo, que tienes todo, no hay tiempo para ti, date un segundito, venga, enfócate en la Tierra. Mira lo que está pasando con tu dispositivo. Mira dónde está el dispositivo, parte de en todos los cuerpos humanos. Y mira lo que está pasando. Se ha modificado la forma original como fue creada, Vale, pues porque tú la has la creado mal, la has creado reprogramable. Y entonces tú eres el responsable de todo lo que está sucediendo, porque no has creado algo, has creado algo que puede convertirse en interferencia y provocar gran sufrimiento y esclavitud a la humanidad. Ahora tú eres responsable de toda la esclavitud de la humanidad. ¿Ahora qué pasa? pero ¿cómo tú puedes ser responsable del uso cuando el uso puede ser en múltiples facetas, frecuencias o Hombre, intenciones? has creado algo y eso tiene una garantía, ¿eh? A ver, la garantía. Tú has creado algo que se ha salido de las manos. Pero el Lo has uso creado mal. no es mi responsabilidad. Sí, entonces ¿por qué lo has dejado en la tierra? No lo dejes en la tierra. No lo dejé en la tierra, lo creé y alguien lo usó para lo que consideró importante usar. Fue el uso, no el origen. Vale, pero tú lo has creado y has creado un monstruo, ¿eh? Un monstruo porque mira lo que está pasando en la tierra. A ver, darnos las claves, a ver que tú que lo has creado y tienes el manual, a ver, ¿qué se puede hacer para que eso deje de esclavizar a la humanidad? Tú que tienes la información ya que lo creaste, Yo considero que debe ser visto por cada individuo y así tomar decisión sobre qué quiere hacer cada individuo con él, porque hay individuos que consideran valiosa su existencia en ellos, al igual que otras entidades interferentes
como ustedes los llaman. Espera, 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 espera. No cuela, no cuela, no cuela porque, vamos a ver, cuando uno es consciente, uno decide si lo quiere o no, pero es que no somos, es que está mimetizado y no, para no ser detectado. ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a aceptar algo que no sabemos que está? Porque tú lo has creado que se mimetiza. Entonces eres tú el responsable. No lo has creado bien. Tienes que hacer un cambio en en la creación para que todo el que donde se vaya a instalar que dé un aviso, aquí se va a instalar algo y ya cada uno decide si quiere o no, pero no que se instale así por la buena sin nosotros saber que está, que yo lo tengo y Álvaro lo tiene y Paloma lo tiene y todos los colaboradores hemos visto que lo tienen y no sabíamos que lo teníamos. Es un Hay fallo un del diseño, elemento, ¿eh? hay un elemento ¿Qué? que se llama tarnio. Sí, Ustedes no lo tienen en su planeta. Es un sí. componente extraterrestre. ¿Y qué hace el tarmio? Genera esa mimetización. Pueden identificar el tarnio todos y así Venga. pueden identificar el elemento y extraerlo de su sistema. Lo que yo logro ver es que la humanidad entraría en un retraso de época. ¿Y eso por qué? Es como si quedaran en una época anterior a la que tienen ahora, porque ha habido un avance de época, como de tiempo, como ustedes lo llaman, que es inapropiada para lo que ustedes están viviendo. Explícame eso, no lo entiendo muy bien. Ha habido un avance de época inapropiado. A ver, ¿qué ha pasado? Es como si hubieran avanzado más rápido de lo que debían avanzar para fortalecer todo lo que ustedes tienen encima, que llaman controles. Al liberarse de eso, vuelve a estar en una época anterior. A ver, ¿qué época anterior? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a ser eso? Es muy difícil de entender, pero yo veo una época anterior que ustedes ya vivieron. ¿Qué Es- época es la que percibes? Percibo una época donde todavía no existían los vehículos tecnológicos. Los vehículos, es justo antes de los vehículos. Pero si antes había muchísimo más control que ahora. Había 1000 veces más control que ahora, más miedo, más guerras, más todo. Pero han como saltado en muchas etapas y han llegado de manera muy rápida a un punto donde no se han dado cuenta porque han llegado ahí. Es como que eso puede pasar, pero es su decisión. Bueno, como tú dices, es nuestra decisión. Lo veo es un poco extraño, ¿ah? Em, porque hay más conciencia del ser humano. Si estamos hablando contigo, es porque ha habido un cambio y se ha producido una apertura de la información y otro tipo de visión, una mayor toma de conciencia y para entender todo esto, esto no es lo que querían las entidades. No hay más control, hay menos, se les escapa el control.
¿Cómo ves eso así? Yo veo, sigo viendo una etapa distinta del humano. Bueno, es como tú lo ves, pero es que yo no sé si tú también eres un ser interferente del sistema de control, entonces como que no me fío. Vale, gracias por la información. Bye bye. Desconecta, Álvaro. Desconecta. Hola. Oh, Álvaro, Sí. cómo lo percibes? Muy extraño lo que ha dicho, ¿no? Y yo lo que veo es que él como que creó el elemento y otras entidades de control lo usaron. Entonces, él no está como, es muy complicado para él moverse en líneas de tiempo, porque fuimos a una línea de tiempo donde él estaba todavía vigente, digámoslo así, porque ahora ya no está. Mm. Entonces, posiblemente por eso él no logra ver Sí, es verdad que tantas decía que no, cosas. que él no Ujú. estaba, que no, que no. Sí, Vale, sí. el Tarmio, vamos a ver, vamos a ver en todos. Álvaro, esta información es buena, ya que él no observaba bien, pero la información, como es el creador de esto, la Ujú. información sí es buena. A ver, Sí, ese elemento, el sí. Tarmio, Sí, ese elemento tarnio es un elemento que yo no veo ni siquiera cerca de la Tierra, pero logro sentirlo. Es un elemento metálico, es microparticulado y está tanto en el interferente como en el insectoide, perdón, en el anillito que tienen alrededor de la articulación. Y lo que yo veo que es cuando esto lo hagamos consciente y retiremos la interferencia, yo lo que siento es como cuando hay un gran apagón, como que se apagan todas las luces y los sonidos, como que queda en un apagón generalizado todo. a No nivel logro ver, energético, me sí, dices, ¿no? Ujú. sí, no logro qué va a suceder luego, pero logro que queda como en un apagón, como si todo se hubiera apagado. Vamos a ver de los voluntarios, quien quiere hacerlo. Yo soy voluntaria. Detecto el Tarmio. Paloma dice que también. Y lo desprogramo para ver qué pasa. Paloma también y los voluntarios que quieran. Vamos a ver qué pasa en cada uno, porque me imagino que esto dependerá de cada uno, ¿no? Como está en distinto lugar, afecta de diferente forma, cómo va afectando. Yo lo que veo es que comienzan a abrirse como capas, como si cuando uno mira al cielo y se abrieran como si fueran capas y se abre una capa, luego se abre otra capa, luego se abre otra capa y así se van abriendo capas, 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 capas. Y veo un gran movimiento de energía, un gran movimiento de energía y veo como si, yo no sé cómo explicarlo, es como cuando a esos programas de televisión que ponen una cámara a grabar, por ejemplo, 3 días el mismo punto, Mm, que luego la muestran y la muestran como rápida, que muestran sí. todo lo que pasa en ese mismo punto, que se ve oscuridad, noche, como eso, como si hubiera un movimiento en toda la línea de tiempo, en todo. Observa tu hígado. Ya no le veo los registros. Lo que veo mi hígado lo veo un poco más grande de lo que debería ser. Es como lo identifico. Es como si Ujú. estuviera teniendo en este momento una percepción Diferente diferente a del la que órgano. tenía antes, ujú, del órgano que tenía antes. Mira en el resto de los lugares donde estaba. Sí, en la parte de pulmón veo como una parte como calcificada, como si se hubiera calcificado. En ojos veo también calcificaciones. Cuando hablo calcificaciones es como si fueran cicatrices, Ujú. pero ya no está el registro, sino que queda como la cicatriz. Vale. ¿Que tienen algo que decir los voluntarios antes de despedirnos de ellos? ¿Cómo lo observan en Sí, ellos? están haciendo eso. Lo que
sugeriría, si ellos quieren, es que cada uno desde su esencia comience a hacer su trabajo de puede ser reparación o acople, no sé cómo llamarlo, de esta nueva visión y gestionarlo, porque al final todo en el cuerpo puede ser modificado, pero Claro, me desde la interesa, libertad. Álvaro, el sistema inmunitario, porque limitaba el sistema inmunitario. Vamos a ver Sí, el sistema inmunitario, Álvaro. el mío, por ejemplo, no está inmunosuprimido, está bien. ¿Vale? Y Y veo que el muchos lo están resto, haciendo ahora, muchos lo ujú. están haciendo. Es como si hubieran quedado, de verdad, como si hubieran quedado en un apagón y hubieran salido como en un silencio extremo de todo, como a ver qué fue lo que pasó. Ok. Pues ahora, en reestructuración, hablamos con nuestras células porque ellas son muy inteligentes, saben todo lo que tienen que hacer si no tienen ningún tipo de interferencia. Y ahora reestructuramos nuestro sistema inmunitario y todo nuestro sistema. Ya sabemos cómo hacerlo, cómo se hacen las sesiones. Si no, revisamos una sesión donde se hace todo la revisión, y lo hacemos cada uno nosotros mismos. Y eso es importante, hacerlo cada día antes de dormir. Eso es muy bueno, muy bueno. Bueno, y aparte de eso, ¿qué sensaciones quedan en el cuerpo, Álvaro? Bueno, en mi caso yo En tu siento caso. ahora como una sensación de hormigueo, pero es confortable. Es como si se estuviera moviendo y haciendo movimientos y organizando cosas. Es un tema que no sucede de un momento a otro, pero que está ahí generándose. Mm. Sí, yo he sentido en las piernas y como en los ovarios, he sentido Sí, como un como ese hormigueo, es como una hormigueo. sensación como de hormigueo suave, cómodo. Sí, sí, sí. Como cuando haces un estiramiento muscular que sueltas el músculo y sientes que el músculo queda con una sensación como de hormigueo suave. Qué interesante. Bueno, uy, qué interesante. Bueno, observa de nuevo esa nave entre dimensiones para ver qué es. Ahora está allí, pero ya no está disparando estos elementos. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, mm, Ujú. con respecto a esa nave. Es una sesión de investigación y no podemos actuar desde la sesión de investigación, cada uno a, a su libre albedrío, que haga lo que quiera con esa nave. Porque como está afectando, si quiere el que quiera mandarle algún shock frecuencial es libre, yo voy a hacer lo propio. Ya depende de cada uno. Es una sesión de investigación, no podemos hacer actuar como en una sesión con cliente, que ya si el cliente pues actúa, expulsa, da los shocks que quiere, quita la interferencia, la expulsa de su campo. ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera, ahí está. ¿Qué hacen los voluntarios con esa nave? Algunos le dan shocks frecuenciales, otros simplemente cortan su conexión, no quieren verla más. Hay Ujú. diferentes acciones. Perfecto, ¿ves? Cada uno elige. Ujú. Perfecto. Bueno, ahí súper interesante todo. ¿eh? Y mm, la última ya que vamos a dejar hablar a Paloma, este, este componente que estaba también las articulaciones de estos seres insectoides, em, ¿ahí hay algún cambio? No sé, esa información, ¿hay algún cambio en ellos o ellos no son afectados para nada? Yo lo que siento es que su nivel de agresividad se disminuyó. Los Ahí es, veo, pero no los siento agresivos. vale, ¿y esto a qué se debe, Álvaro? Es El como si control. Ujú. el control ya no les da agresividad. Claro, vemos muchos seres interferentes y a veces en sesiones ha pasado, pues que realmente son también manipulados de más arriba, ¿no? Le echamos todas las culpas a ellos y ellos son como actores también, peones,
obreros de más arriba, ¿no? Bueno, qué interesante. Bueno, vamos ahora ya a dejar que hable Paloma, vamos a dar paso a Paloma. Gracias, Álvaro, está súper interesante. Ujú. Ok. Eh, y gracias a los voluntarios, que gracias por participar, que han participado muchos y hoy ha sido importante esa participación de todos. Les damos las gracias. Y pasamos a darle la palabra a Paloma para que haga sus preguntas. Paloma, adelante, la primera pregunta. Muchas gracias, Elena. ¿Se me oye? Sí, sí, Paloma. Vale. Mi primera pregunta es, en el 2019 hubo mucho revuelo en todas las plataformas de información alternativa, haciendo referencia al ejército norteamericano, pues éste había dado muerte a muchos gigantes en la zona de Afganistán, que estos gigantes habían despertado del estado de criogenización, no me salía. Se dieron cita mandatarios de todo el mundo, inclusive casas reales. Esto es, ¿qué opinas de esto? ¿Qué ves de esto? ¿Fue real esto? Sí, yo lo que veo es que si hubo no veo un cuerpo entero, no veo cuerpos enteros, pero sí veo partes de cuerpos grandes comparados con nosotros. Em, el ADN que veo de estos cuerpos tiene ADN humano, es decir, que fueron humanos modificados y lo que ellos intentaron hacer es a través del ADN y de las células que encontraron allí, tratar de recrearlo para mirar cómo funcionaban y cómo eran. Veo claramente mm, como una filtración de información y donde se creó también una película que se llamó como Prometeo, que habla sobre unos gigantes que fueron como creadores de la humanidad. En realidad nos hicieron creer todo el tiempo que estos gigantes eran como nuestros creadores físicos. Sí fueron a ver digamos que los restos de lo que se encontró. Intentaron hacer como las modificaciones para poder crear un gigante y mirar cómo funcionaba y cómo pensaba y demás, pero al final no lograron identificar nada porque estos fueron cuerpos, simplemente cuerpos, que en algún momento de la historia de la humanidad estuvieron allí para generar esta sensación de que ellos eran nuestros creadores, pero lo que se quedó fue allí, fue como investigaciones de los genes, de las formas como fueron encontrados, pero no fueron cuerpos totales, no estaban en realidad estuvo en criogenia, fue parte de estos cuerpos, no un cuerpo entero. Muy bien. Gracias, Álvaro. Mi Mucho segunda gusto. pregunta es, ¿la relación entre Nefilim y Anunnakis reptiles tiene relación entre ellos? Sí, la relación es que los primeros pueden hacer parte de los otros. Es decir, estos primeros pueden mimetizarse y entrar a los sistemas simplemente para modificarlos y poderlos hacer más interferentes. Eh, digamos que unos son como los microorganismos que pueden componer a las demás entidades interferentes. Veo, por ejemplo, reptiles con estos elementos dentro de su sistema. También como puedo ver Anunnakis, también veo diferentes entidades interferentes que han tenido estos elementos porque estas entidades interferentes han estado desde hace muchísimo tiempo, entonces han podido como convivir con una gran cantidad de de entidades interferentes antiguas y modernas, digámoslo de esa manera. Entonces, eh, siempre uno ha hecho parte del otro. El original hace parte del otro y a través de ese otro es como toma acción frente al proceso de interferir.
Ok, muchas gracias. Mi tercera pregunta ¿es verdad que los Nephilim se mezclaron, como dicen en textos antiguos, con las hijas de los hombres? Estas entidades que eran como cuerpos vacíos interferidos, tenían estos néfilis y estos sí se mimetizaron, o sí tuvieron relaciones, digámoslo, de mucho tipo, sobre todo con jerarquías, es decir, con los que tenían acceso a jerarquías. ¿Por qué? Para poderle dar vía o darle vida a toda por ejemplo, inclusive la mitología, porque parte de estos dioses que se consideran como los dioses del Olimpo, eh, hacen parte de todas estas que son gigantes, Mm. hacen parte de todas estas entidades llenas de estos elementos y que el mensaje que yo veo exactamente más que tener una conjugación física o un elemento de intercambio de algo físico es cómo nacían los nuevos porque ellos eran como pudiese llamarse como los que permitían la adaptación de los humanos. Entonces, el mensaje era para que se puedan, estas nuevos nacimientos ya vienen con genes de los supuestos dioses, que en realidad son estas entidades interferentes, y así poderle dar como vía libre o darle la aceptación que las comunidades necesitaban darle. Eh, Pienso que todo es como una manipulación para poderle dar vida a todas esas historias y todas esas estructuras de control y manipulación inclusive de los dioses y cómo los dioses tenían hijos con humanos para tener semidioses, más por ese lado. Y esta es una explicación de cómo lo hacían para poder mimetizarse aún más y poder entender que todos somos parte, o lo que nos ha dicho, por ejemplo, muchas estructuras religiosas, y es que nosotros somos parte de un Dios y que ese Dios habita en nosotros, es exactamente eso, es como esta entidad interferente habita en nosotros y es parte de todo ese diálogo religioso que nos han hecho creer donde nosotros somos parte de un Dios y no un ser independiente que tiene pues una cantidad de posibilidades que en realidad son infinitas. Muy bien, muchas gracias. Mi última pregunta, Álvaro, ¿esta raza ya que empezó siendo hibridada, vivió en principio en toda la zona de Mesopotamia? Gracias. Sí, inicialmente comenzó allí, donde lo veíamos como en la zona del Mediterráneo principalmente. Lo vi principalmente en Egipto. O sea, los egipcios fueron muy gestores de una cantidad de elementos, pero después de allí logro ver que hubo muchísimo o sea, también veo gran cantidad de esta energía en la zona de México. Puede ser muy conectada con los mayas en la zona de Alaska y en la zona del final de Latinoamérica, como Patagonia, puede ser Perú, Argentina, toda esta zona del final de Sudamérica. Em, sí, son hibridaciones que hicieron pues como esta imagen de los gigantes que al final sí existieron porque fueron humanos completamente modificados, por eso esta entidad la llamamos en la investigación como metamorfos porque hacía una modificación de la forma del humano, pues creando la condición de gigantismo que en este caso fue la que fue característica, ¿no? Al hacer un ser grande, poderoso, destructivo, como parte de ese Dios o de ese Hijo de Dios que era el que venía a darnos todas los beneficios para poder estar en este planeta, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Estupenda tu explicación. Ujú, Muy buena, ujú. muy buena. Muchas Gracias. gracias, Álvaro, y también Paloma por tus preguntas. Muy interesantes tus preguntas también, ¿eh?
Gracias, Elena, a ti también. Y bueno, Gracias. muy buena esta investigación, muy interesante toda la información, ¿eh? Y vamos a acabar ya, estaríamos más tiempo, pero como siempre, siempre le digo lo mismo, porque es que sí, es así, ¿no? Estaríamos mucho más tiempo. Os agradezco que nos hayáis acompañado, a Álvaro, a Paloma, a mí hasta el final y podéis dejar vuestros comentarios, ¿eh? Así que bueno, Álvaro, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes fuerte, lleno de energía. Dos, te sientes libre, pleno, abundante. Tres, te sientes en armonía, sano, ¿eh? Y totalmente reestructurado todo tu sistema inmunitario y todo el resto de todos tus sistemas. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. ¿Qué tal, Álvaro? Uy, mi Comprueba cámara la se quedó imagen. pegadita. Sí, Sí, ya voy. sí. Un segundito. Ahora Ay, sí. ahora sí, Álvaro, ahora sí, Álvaro. Muy interesante, Álvaro, ¿eh? Sí, yo no tenía ni Este, idea de ese elemento. pues Vaya revelación, ¿eh? sí, Imagínate, pues. porque tampoco yo lo conocía, así que Y sabes que cuando me dice Elena la primera vez que me dice, la primera pregunta, claro, la mente, ¿no? Yo trato de poner mi mente a un lado y entonces digo yo, wow, ¿qué tal que sea un componente de algo de alimenticio o algo que están investigando sobre la alimentación de la humanidad? Pero mira qué relación, mira qué impresionante como tiene relación. Es que Mm, la energía no se engaña. sí, la información está ahí, Sí, no hay manera, no hay y lo manera. importante que es tomar conciencia de algo, sí. para poder solucionarlo, porque si no, no hay manera, Un ¿no? dato más para cuando se hagan sesiones con Exacto, yo siempre Elena, voy con tomando Álvaro nota. o con Sí. Freddy o con Calo, con quien sea. Ya, un dato más. Oye, esto hay que investigar también, ¿eh? Vale. Muy bien, Bueno, Álvaro. pues Muy bien. No, muchas gracias. Qué buenas sus gracias. preguntas, me Sí, gustaron. muy buenas, Sí, Paloma, me Bueno, ¿eh? gustaron. gracias. Gracias Gracias, Paloma, gracias, a Álvaro, vosotros. y gracias a Gracias, los que nos gracias. ven. Nos despedimos y nos vemos en próximas investigaciones. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.